Durante la reunión de empresa, mientras se desarrollaban las presentaciones, noté algo que nunca debería haber escapado a los ojos de un hombre enamorado. El intercambio de miradas entre el jefe y mi esposa sería sutil para cualquiera, pero para mí fue como un puñetazo en el estómago. Mis sentidos se pusieron en alerta, sus risas ante los comentarios de su jefe eran más cálidas, las miradas se demoraban más de lo necesario y había algo en la forma en que se arreglaba el cabello mientras él hablaba que me hizo perder la concentración en todo lo que me rodeaba. Mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban, pero algo dentro de mí ya lo sabía. No fue paranoia, no fue exageración. Allí, frente a todos, la verdad pareció desplegarse como una página abierta. Y fue entonces cuando, sin siquiera pensarlo, las palabras salieron de mi boca como un rugido de furia y dolor. Descubrí todo sobre ti. ¿Ese intercambio de miradas no me engaña? Quiero divorciarme ahora y voy a demandar a esta empresa. El silencio en la habitación era ensordecedor. Todas las miradas, que antes estaban centradas en el jefe, ahora estaban puestas en mí. La sala de reuniones, con sus paredes de cristal y el sonido amortiguado del aire acondicionado, se volvió demasiado pequeña para contener la tensión. Mi esposa, a mi lado, abrió mucho los ojos. Sus labios intentaron formular una frase, pero no salió nada. Ella lo sabía. Lo sabía. Todos lo sabían. Mientras el jefe se ajustaba la chaqueta y se aclaraba la garganta, tratando de ocultar su nerviosismo, noté que la expresión de su rostro cambiaba. No fue solo sorpresa, era la desesperación de un hombre que acababa de ser desenmascarado. Intentó intervenir, pero no le di oportunidad. No digas una palabra. Lo sé todo. Cada mensaje, cada reunión, cada mentira. Mis puños estaban cerrados, mi voz firme pero quebrada por el dolor. La mujer que amaba, la persona con la que construí una vida, era ahora la protagonista de mi mayor humillación. Reviví en segundos todas las noches en que llegó tarde a casa, los momentos en que su teléfono vibró y lo escondió como si fuera algo sin importancia, las sonrisas se desvanecieron cuando la miré a los ojos buscando respuestas que ella nunca dio. Recuerdo las excusas. Es solo trabajo. Él es mi jefe. Estás exagerando. Durante meses me tragué las sospechas, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero ahora era imposible ignorarlo. Mi esposa, todavía en shock, finalmente intentó hablar. Por favor, hablemos. Lo estás entendiendo todo mal. Le temblaba la voz, pero su rostro no ocultaba su culpa. Cada palabra que dijo se sintió como combustible para el fuego que ardía dentro de mí. ¿Mal? ¿De verdad crees que me estoy equivocando? Tal vez estuvo mal confiar en ti. Tal vez estuvo mal creer que lo que teníamos era suficiente. Me volví hacia el jefe. ¿Y tú? ¿Crees que puedes jugar con la vida de las personas? ¿Manipular, destruir y salirte con la tuya? Esta empresa es tu fortaleza, pero la voy a derribar, piedra a piedra. La tensión en la habitación era insoportable. Nadie se atrevió a moverse ni siquiera a respirar ruidosamente. El jefe, incapaz de sostener mi mirada, simplemente permaneció en silencio. Pero sabía que detrás de esa fachada había un hombre aterrorizado. ¿Y mi esposa? Parecía tan pequeña, tan distante, como si ya fuera consciente de que ni todas las excusas del mundo podrían borrar lo hecho. Salí de la habitación sin mirar atrás. Cada paso parecía resonar como un martillo en mi corazón. En ese momento, no fue solo la ira lo que me invadió, sino una tristeza abrumadora. Mi mente estaba llena de todas las preguntas que sabía que nunca tendrían respuestas satisfactorias. ¿Por qué? ¿Por qué alguien hace trampa? ¿Por qué destruir el corazón de alguien que te ama? De regreso a casa, me senté en la sala de estar, rodeada por el silencio que alguna vez fue acogedor pero que ahora me resultaba opresivo. Todo lo que había allí, las fotos, los muebles, los detalles que construimos juntos, ahora me parecía extraño. Cada cosa parecía un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Pero lo que más me dolió fue la incertidumbre de lo que vendría. ¿Volvería a casa? ¿Intentarías justificarte? ¿Qué podría decir para arreglar lo que ya estaba roto? Horas más tarde oí abrirse la puerta.
Entró lentamente, como si entrara en territorio enemigo. Tenía los ojos rojos y el rostro pálido. Quiero explicarte, dijo, su voz apenas audible. Pero no quería oírlo. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó, respondí, sin siquiera mirarla. ¿Por qué hiciste eso? Solo quiero entender. Se sentó frente a mí, le temblaban las manos y empezó a hablar. Yo, me sentí sola. Siempre estabas tan ocupada, tan distante. Él me hizo sentir especial. Se le quebró la voz y las lágrimas corrieron por su rostro. Sé que cometí un error, pero nunca quise lastimarte. Esas palabras, tan vacías, tan predecibles, no hicieron más que intensificar mi dolor. ¿Especial?, pregunté con la voz llena de ironía y amargura. ¿Lo suficientemente especial como para destruir una vida entera? ¿Para desperdiciar años de confianza y amor? Mientras ella lloraba, mi mente estaba en otra parte. Pensé en cómo se podría haber evitado todo esto. Como hombre que era, antes de enterarme de la traición, habría hecho cualquier cosa para protegerla, para hacerla feliz. Pero ahora, ese hombre estaba muerto, reemplazado por alguien que solo podía sentir ira y desprecio. Tú y él. ¿Pensaron ustedes dos que podrían ocultar esto para siempre? ¿Que yo nunca lo descubriría? Ella sacudió la cabeza, sollozando. No fue así. No se suponía que fuera así. Pero ya no pude oír. Cada una de sus palabras fue un cuchillo que apuñaló más profundamente. Voy a salir, dije finalmente, levantándome. Necesito tiempo. Necesito pensar. Y tú, deberías hacer lo mismo. Porque cuando yo regrese, todo será diferente. Ya no existiremos nosotros. Las lágrimas en su rostro se intensificaron, pero ya no me importaba. El dolor que sentí fue mayor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Salí de casa, pero la sensación de vacío me siguió. Mientras conducía por las calles oscuras, mi mente era una tormenta de emociones. Ira, tristeza, confusión. ¿Qué me quedaba ahora? ¿Cómo podría reconstruir mi vida a partir de este punto? Y, más importante aún, ¿cómo afrontaría las consecuencias de esta traición? Estas preguntas, sin respuesta, eran todo lo que tenía. Pero en el fondo algo me decía que ese no era el final. Que había más por venir. Que esta historia todavía tenía giros inesperados y verdades ocultas que cambiarían todo lo que creía saber. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y fueron creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas, corazones y familias. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una narrativa llena de emociones, giros y lecciones profundas. Respira y siéntate, estás a punto de escuchar una historia impactante que te recordará durante mucho tiempo. Feliz escucha. Daniel y Clara formaban lo que muchos llamarían la pareja perfecta. Juntos durante más de una década, habían construido una vida que parecía ejemplar para cualquiera que los observara. Daniel era un hombre decidido, ingeniero de una gran empresa, conocido por su ética de trabajo y dedicación. Clara, por su parte, era administradora de una multinacional, una mujer de presencia llamativa y sonrisa encantadora, que siempre parecía tener el control de la situación, por caótica que fuera. Tenían una casa espaciosa, decorada con mimo que reflejaba su unión, y un círculo de amigos que a menudo los elogiaban como la pareja ideal. La relación, sin embargo, no siempre fue tan idílica como parecía. Al principio había una llama que parecía inextinguible. Se conocieron en una fiesta universitaria, donde Clara, con su vestido azul que Daniel nunca olvidaría, se robó las miradas de todos en la sala, pero fue él quien tuvo el coraje de acercarse a ella. Al primer encuentro siguieron largas caminatas y conversaciones que se prolongaron hasta el amanecer. La conexión era palpable, algo que ambos creían que era poco común. Pero, como todo en la vida, a medida que pasaron los años y la rutina continuó, las cosas empezaron a cambiar. El trabajo fue uno de los primeros desafíos para ellos. Clara, en ascenso en su carrera, tuvo que lidiar con viajes frecuentes, reuniones tardías y la presión constante de lograr objetivos. Daniel,
que también llevaba las responsabilidades de su profesión, a menudo se encontraba perdido entre intentar apoyar la carrera de su esposa y su propia ambición. A pesar de ello, nunca dejó de estar presente en casa, procurando estar disponible, incluso cuando el cansancio era evidente en sus ojos. Clara lo apreció, o al menos pareció apreciarlo. Ella siempre dijo que él era el fundamento que mantenía todo en pie, palabras que, para Daniel, fueron a la vez un alivio y un peso. El hogar que compartían era el reflejo perfecto de quienes eran juntos y separados. A Clara le encantaba la organización y la planificación, y Daniel era un hombre práctico, que prefería la funcionalidad a la estética. Los dos habían decorado cada rincón con su propio toque, creando un espacio que contaba la historia de su vida juntos. En las paredes había fotos de viajes que hicieron por el mundo, de sus primeros años de matrimonio, de fiestas con amigos. Pero recientemente Daniel notó que los álbumes de fotos dejaron de crecer. Se preguntó varias veces cuándo fue la última vez que hicieron algo espontáneo, algo que reavivara esa chispa de sus primeros años. Su círculo social también empezó a cambiar. Las reuniones con amigos, que antes eran un refugio para ambos, empezaron a ser una obligación más. Clara, con su carisma natural, parecía cómoda en cualquier ambiente, mientras Daniel, cada vez más introspectivo, se veía a sí mismo como un espectador de su propia vida. Dedicó más tiempo a observar que a interactuar, captando detalles que a otros les parecían insignificantes pero que para él tenían un peso enorme. En la empresa donde trabajaba Clara siempre había sido admirada, no solo por su eficiencia, sino también por su actitud. Había una línea clara entre profesionalismo y camaradería, que ella logró mantener con una maestría que Daniel respetaba profundamente. Sin embargo, en los últimos meses ha empezado a notar pequeños cambios. Clara parecía más distante en casa, su teléfono vibraba con más frecuencia que antes y de vez en cuando se perdía en sus pensamientos durante la cena. Daniel lo atribuyó al estrés del trabajo, algo que siempre ha afrontado con fortaleza. Pero ahora había algo diferente, algo que no podía nombrar. Mientras tanto, Daniel enfrentaba sus propios dilemas en el trabajo. Fue visto como uno de los pilares de su equipo, un profesional confiable y dedicado. Pero la estabilidad también trajo monotonía. Se preguntó si su vida se había vuelto demasiado predecible. Despierta, trabaja, vete a casa. La rutina, que antes parecía segura, ahora lo asfixiaba de una manera que nunca antes se había sentido. Quería cambiar, pero no sabía cómo ni por dónde empezar. La relación con Clara también empezó a reflejar este sentimiento de incertidumbre. Los diálogos que antes eran largos y llenos de significado ahora eran breves y funcionales. ¿Cómo estuvo tu día?, seguido de respuestas breves y monosilábicas. Todavía había momentos de cariño, como cuando Clara le tomaba la mano mientras veían una película, o cuando Daniel le preparaba el desayuno los fines de semana. Pero estos gestos parecían mecánicos, como una obligación silenciosa de guardar las apariencias. Ambos sintieron el peso de algo que no habían dicho en voz alta. La empresa donde trabajaba Clara mantenía frecuentes reuniones con el equipo ejecutivo, reuniones que a menudo duraban horas. Daniel sabía que estas reuniones eran parte de su trabajo, pero en los últimos meses parecía haber más. Clara siempre regresaba tarde y muchas veces traía documentos para revisar en casa. Se trata simplemente de plazos ajustados, dijo, mientras ordenaba los papeles en la mesa del comedor. Daniel creyó, o al menos intentó creer. Sabía lo dedicada que estaba ella a su carrera y eso la admiraba. Pero la distancia emocional entre ellos crecía cada día, algo que él no sabía cómo superar. Clara, por otra parte, luchaba con sus propios pensamientos. Hubo días en los que sentí una culpa abrumadora, como si llevara un peso que nadie más podía ver. Sabía que Daniel era un buen hombre, alguien que siempre estaba ahí para ella, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Pero a veces se preguntaba si eso sería suficiente. Si el amor que se tenían era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los cambios que traía la vida. El ambiente en la empresa donde trabajaba Clara era competitivo, lleno de egos y personalidades fuertes. Un lugar donde cualquier debilidad podría ser explotada. Sin embargo, aprendió a navegar en este entorno y se ganó una sólida reputación. Uno de los mayores desafíos, sin embargo, fue lidiar con el jefe, un hombre carismático e influyente, que sabía exactamente cómo manipular a las personas que lo rodeaban.
Tenía una inquietante capacidad para hacer sentir especial a cualquiera, rasgo que Clara, en momentos de agotamiento emocional, no podía ignorar. Sin embargo, nunca mencionó a su jefe en casa. Cada vez que Daniel preguntaba sobre el trabajo, ella respondía vagamente y rápidamente cambiaba de tema. Él se dio cuenta, pero no insistió. Daniel no quería ser ese marido que duda de todo, que controla cada detalle de la vida de su esposa. Él confiaba en ella. O al menos quería confiar. En ese momento, su matrimonio parecía estar en la cuerda floja. Ambos sabían que algo andaba mal, pero ninguno tuvo el coraje de abordar el problema directamente. Era más fácil fingir que todo estaba bien, seguir la rutina, guardar las apariencias. Pero en el fondo, ambos sabían que la verdad acabaría saliendo a la luz. Y cuando llegara, lo cambiaría todo. Los días posteriores al fatídico encuentro comenzaron como cualquier otro en la vida de Daniel y Clara, pero el silencio que ahora flotaba entre ellos tenía un peso casi tangible. Daniel, que nunca fue de los que observan los matices de la rutina, comenzó a notar detalles que antes se le habían escapado. Clara parecía más meticulosa que nunca, revisando su teléfono con más frecuencia, ajustando su postura al escuchar notificaciones y manteniendo conversaciones que, al menor signo de su presencia, se volvían interrumpidas o breves. Había algo diferente en ella, una inquietud que Daniel intentaba justificar como un reflejo del estrés en el trabajo, pero que cada vez parecía ser algo más que eso. Pasaba las noches en el sofá, fingiendo mirar televisión mientras su mente divagaba. La rutina antes predecible, que antes había traído una sensación de seguridad, ahora parecía un ciclo opresivo. La casa estaba impecablemente ordenada, como si Clara estuviera usando la organización para enmascarar el caos que sospechaba que existía dentro de ella. Pero los pequeños cambios fueron imposibles de ignorar. La forma en que evitaba sus miradas, como sus excusas laborales parecían mecanizadas, casi ensayadas, como un teatro mal escenificado. Daniel sentía cada vez más que algo estaba fuera de lugar, pero aún dudaba en confrontarla. Una parte de él quería creer que era paranoia, que su instinto estaba equivocado, que la mujer que amaba seguía siendo la misma. Clara, en cambio, vivía un torbellino de emociones. Mientras Daniel se aferraba a la rutina para intentar encontrar la estabilidad, ella sentía que se hundía en un mar de conflictos internos. Cada vez que lo miraba a la cara, la culpa la abrumaba. Él no se merecía esto, ella lo sabía. Pero había algo que la alejaba, una necesidad que no podía explicar, un abismo que intentaba llenar con excusas que, en el fondo, sabía que eran frágiles. El jefe, con su manera persuasiva y su atractivo carisma, parecía tener el poder de deconstruir todas sus barreras. Él la hacía sentir vista, deseada, de una manera que no se había sentido en mucho tiempo, y eso la aterrorizaba tanto como la atraía. Las horas de trabajo se convirtieron en una mezcla de anticipación y culpa. Clara sabía que estaba cruzando una línea muy fina, pero cada sonrisa de su jefe, cada comentario que parecía cargado de intenciones implícitas, la acercaban a un límite que no estaba segura de querer o poder respetar. Las reuniones a puerta cerrada, que antes eran solo una parte del trabajo, ahora conllevaban una tensión palpable, un juego de miradas que Clara temía que los demás notaran. El jefe, a su vez, parecía tener el control, como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar antes de que sucediera algo irremediable. En casa las cosas no iban mejor. Las conversaciones entre Clara y Daniel se habían vuelto breves, casi formales. Daniel intentó mantener la normalidad, pero sus esfuerzos siempre encontraron respuestas tibias o desinteresadas. Clara evitó su mirada, como si temiera que él pudiera ver lo que estaba pasando por su mente. Daniel, a su vez, se sentía cada vez más invisible. Empezó a trabajar hasta tarde, no porque fuera necesario, sino porque el silencio en casa era insoportable. Las noches que solían compartir historias sobre sus días habían sido reemplazadas por comidas rápidas y el sonido ahogado de las notificaciones en su teléfono. La distancia entre ellos parecía crecer cada día. Daniel empezó a sentir que por mucho que lo intentara, nada sería suficiente para recuperar lo que tenían. Recordó sus primeros años juntos, los días en los que no veían la hora de compartir sus vidas y no podía entender cómo todo se había deteriorado tan rápidamente. Su mente vagaba en busca de respuestas, reviviendo momentos y tratando de encontrar donde todo había empezado a salir mal.
Pero la respuesta siempre parecía escurrirse entre sus dedos, dejando solo una sensación de vacío. Clara, en cambio, oscilaba entre el deseo de confesarlo todo y el miedo a perderlo todo. Sabía que estaba en un camino peligroso, pero cada interacción con su jefe parecía impulsarla de una manera que no podía resistir. Él era todo lo que Daniel no era en ese momento, impredecible, excitante, un contraste vibrante con la rutina gris que ella asociaba con el matrimonio. Pero también sabía que esa fascinación tenía un precio que temía que ambos estuvieran a punto de pagar. Fue un viernes por la tarde que todo empezó a desmoronarse. Daniel, que rara vez iba a la empresa de Clara, decidió sorprenderla. Compró un ramo de flores, un simple gesto que parecía ser su último intento de reavivar algo que sentía que se estaba apagando. Llegó a recepción y pidió hablar con Clara, pero la recepcionista, visiblemente desconcertada, le dijo que estaba en una reunión a puerta cerrada. Daniel, con una sonrisa que disimulaba su ansiedad, decidió esperar. Pasó el tiempo, pero algo en la expresión de la recepcionista no lo hacía sentir cómodo. Vio su reflejo en el cristal de las puertas y sintió una punzada de inseguridad. Al cabo de unos minutos se abrieron las puertas y salió Clara. No estaba solo. A su lado estaba su jefa, quien se reía de algo que ella había dicho, mientras ella se ajustaba la blusa de manera casi nerviosa. Se detuvieron abruptamente cuando vieron a Daniel allí, sosteniendo el ramo. Los ojos de Clara se abrieron y la sonrisa del jefe desapareció casi al instante. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Daniel, con el corazón acelerado y el estómago revuelto, le entregó el ramo a Clara. Pensé que tal vez necesitábamos algo de color en nuestras vidas, dijo, tratando de enmascarar la avalancha de emociones que lo consumía. Clara tomó las flores, pero le temblaban las manos. El jefe, que hasta entonces había mantenido una expresión neutra, se acercó y estrechó la mano de Daniel, presentándose con tono amistoso. Pero Daniel no escuchó. Su mente estaba concentrada en los detalles, la mirada de Clara, el tono incómodo de su voz, la forma en que sostenía las flores como si fueran un peso insoportable. Cuando salió de allí, Daniel no pudo ignorar la sensación de haber presenciado algo que aún no entendía del todo. Comenzó a conectar los puntos, las noches en que Clara llegaba tarde a casa, los mensajes que nunca explicaba, la distancia cada vez mayor entre ellos. La traición ya no era una suposición vaga en su mente. Ella estaba allí, entre ellos, como un fantasma que ya no podía ser ignorado. Esa noche Clara llegó a casa más tarde de lo habitual. Daniel esperaba en la sala, sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano. Cuando ella entró, él la miró fijamente, sin decir una palabra. Clara, que siempre supo usar las palabras, permaneció en silencio. El peso de lo que estaba por venir era insoportable y ambos sabían que nada volvería a ser igual después de ese momento. La tensión en la habitación era asfixiante. Daniel sintió el peso de su nueva traición mientras miraba a Clara, quien, sentada frente a él, juntaba las manos como si eso pudiera contener el temblor que la estaba invadiendo. El silencio que siguió al enfrentamiento pareció durar una eternidad. Daniel respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero su voz era aguda cuando finalmente rompió el silencio. Quería explicaciones, respuestas, algo que al menos pudiera darle sentido al caos que se había instalado en su vida. Clara intentó empezar, pero cada intento fue interrumpido por su propia incapacidad para formar una frase coherente. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos, dijo finalmente, con la voz quebrada a mitad de la palabra. Daniel se rió, pero el sonido fue seco, sin ningún humor. Sacudió la cabeza y se frotó la cara con las manos, tratando de contener la furia que crecía en su interior. Hasta ahora, repitió, su voz ahora llena de incredulidad. Clara, tan lejos que no tengo idea de quién eres ahora. ¿Quién es esta persona que me mintió, que me traicionó descaradamente? Tan lejos que me pregunto qué, además de la humillación, me queda. Clara lo miró y el peso de la culpa en su mirada era casi insoportable. Sé que me equivoqué, Daniel. Sé lo que hice. Pero no fue. No fue solo lo que parecía. Fue más que eso, y menos al mismo tiempo. Le temblaba la voz, pero Daniel no tenía paciencia con sus ambigüedades. ¿Menos? ¿Más? ¿Estás tratando de justificar esto ahora? Porque,
Clara, lo que hiciste es injustificable. Confié en ti, dediqué mi vida a construir algo contigo y tú destruiste todo ¿para qué? Clara bajó la cabeza y las lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro. Pero Daniel no había terminado. Necesitaba que ella sintiera el peso de sus palabras, que comprendiera cuánto lo habían devastado sus acciones. No lo entiendes, ¿verdad? No es solo la traición. Es el hecho de que me mirabas a los ojos todos los días, fingiendo que todo estaba bien, mientras lo ocultabas. Me dejaste creer que el problema era yo, que yo no era suficiente cuando todo esto estaba pasando. Respiró hondo, intentando recuperar algo de control sobre sus emociones. Sé que mentí, Daniel. Sé que te lastimé. Pero necesitas escuchar. Necesitas saber la verdad, porque hay algo que no sabes. Algo que cambiará tu forma de ver esto. Su voz era tensa, casi desesperada, y Daniel retrocedió ligeramente, confundido. ¿Qué más puede haber, Clara? ¿Qué más puedes decirme que empeoraría o mejoraría esto? Me traicionaste. ¿Qué puede cambiar eso? Clara vaciló, como si lo que estaba a punto de decir requiriera todo el coraje que poseía. Sus ojos buscaron los de Daniel, pero desvió la mirada, incapaz de afrontar el peso del momento. Era él, comenzó, su voz apenas era más que un susurro. Fue el jefe quien manipuló todo, desde el principio. Me involucró, me usó, y esto no se trataba solo de mí, Daniel. Se trataba de ti. Daniel se quedó quieto, con el ceño fruncido mientras intentaba entender lo que ella decía. Sobre mí, repitió, con confusión evidente en su voz. Clara asintió lentamente, con la respiración entrecortada. Él sabía de ti, de tu trabajo, tu posición, tus conexiones. Se acercó a mí no solo por atracción, sino porque quería algo. Quería información. Quería usarla en tu contra. El impacto de las palabras de Clara golpeó a Daniel como un golpe. Se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Me estás diciendo que todo esto era un plan? ¿Qué se acercó a ti para, qué? ¿Sabotear mi carrera? ¿Socavar mi vida? Clara negó con la cabeza, las lágrimas aún corrían por su rostro. No lo sabía al principio, Daniel. Te juro que no lo sabía. Él comenzó de una manera tan sutil, haciéndome sentir especial, escuchándome, apoyándome cuando me sentía perdida. Y cuando me di cuenta de que tenía otras intenciones, ya estaba demasiado involucrado para salir sin consecuencias. Él lo sabía. Sabía exactamente cómo arrestarme. Daniel sintió un nudo en la garganta, una mezcla de ira, dolor e incredulidad. Se puso de pie, caminando de un lado a otro, tratando de encontrar una salida al torbellino de emociones que lo consumía. ¿Y tú?, preguntó finalmente, volviéndose hacia Clara con una mirada dura. ¿Sabías todo esto y continuaste? ¿Continuaste porque qué? ¿Te amenazó? ¿O simplemente elegiste ignorarlo porque estabas fascinada por él? Clara se estremeció ante el tono de su voz, pero sabía que no podía echarse atrás ahora. Me sentí atrapada, Daniel. Él sabía cosas sobre mí, sobre nosotros. Me hizo creer que si decía algo o me detenía, te lastimaría. Que tenía el poder de destruir algo más que nuestro matrimonio. Y tenía miedo. Miedo a perderlo todo. Daniel volvió a reír, pero esta vez había algo casi maníaco en su expresión. ¿Miedo? ¿Miedo a perderlo todo? Clara, ya lo perdiste todo. Me perdiste nuestra confianza, perdiste la oportunidad de ser un equipo contra cualquier cosa que el mundo nos arrojara. Elegiste lidiar con esto sola. Y mira a dónde nos llevó. El silencio que siguió fue roto solo por su respiración agitada. Clara quería desesperadamente encontrar una manera de arreglar las cosas, pero sabía que algunas heridas no podían sanar. Daniel, por otro lado, sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. ¿Qué quedó ahora? ¿Qué podría hacer con las verdades que acababa de descubrir? A medida que pasaban las horas y la casa caía en un silencio incómodo, Daniel supo que era necesario tomar una decisión. ¿Qué haría con todo esto? Y Clara,
Ahora sola con sus pensamientos, sintió el peso de las decisiones que la habían llevado allí. Su destino, antes entrelazado, ahora parecía pender de un hilo, al borde de un abismo imposible de ignorar. Daniel no pudo dormir esa noche. Su mente daba vueltas en círculos, tratando de darle sentido al torbellino de revelaciones y emociones que lo habían consumido. La habitación quedó sumida en la oscuridad, pero su mente estaba más activa que nunca, cada detalle de la confesión de Clara palpitaba en su cabeza como una herida abierta. Necesitaba comprenderlo, necesitaba afrontarlo de frente. Pero había un límite en cuanto a cuánto podía procesar a la vez. Se levantó del sofá, sintiendo el peso de cada paso mientras subía las escaleras hacia el dormitorio. Cuando abrió la puerta, Clara estaba sentada en la cama, abrazada a sus rodillas. Ella volvió su rostro hacia él, con la mirada cansada y llena de miedo. Se detuvo en medio de la habitación, en voz baja, pero con un tono firme que Clara no pudo ignorar. «Me debes más que explicaciones vagas, Clara. Quiero saberlo todo. Quiero saber hasta dónde llegó esto, que le dijiste, que sabe él de mí. Si quiero entender esto, necesito la verdad. Toda la verdad». Clara frunció los labios y le temblaban ligeramente las manos mientras intentaba formular una respuesta. Sabía que no había una salida fácil, que omitir cualquier detalle ahora solo empeoraría las cosas. Yo. Él sabía sobre el proyecto en el que estabas trabajando, Daniel. Sobre esa importante negociación con los inversionistas. Sabía que eras un jugador clave, que si podías socavar tu credibilidad o filtrar información confidencial, podría desestabilizar la empresa. Y fortalecer su posición en el mercado. Daniel dio un paso adelante, con los puños cerrados a los costados. ¿Y tú? ¿Le diste esta información, Clara? ¿Lo hiciste por él? Ella sacudió la cabeza rápidamente, su voz ahora llena de desesperación. No, así no. Me preguntaba cosas, hacía parecer que eran preguntas inocentes sobre el ambiente de trabajo, sobre su rutina, pero me di cuenta que estaba armando un rompecabezas. Nunca le entregué nada directamente, nunca quise hacerte daño, pero sé que él usó lo que pudo obtener de mí y yo fui débil y lo permití. Daniel sintió que la sangre le hervía en las venas. Comenzó a pasear por la habitación, sus pasos resonaban en el suelo mientras intentaba mantener el control. No lo permitiste simplemente, Clara. Te convertiste en cómplice, ya sea por elección o por negligencia. Él te usó y tú permitiste que sucediera. Mientras yo estaba aquí, confiando en ti, pensando que estábamos enfrentando las dificultades juntos, tú alimentando al hombre que quería destruir todo lo que construimos. Clara se levantó de la cama, las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Crees que no veo eso, Daniel? ¿Que no me odio por eso? Él me manipuló, sí, pero debí haber sido más fuerte. Debí haberte protegido. No sé cómo arreglarlo. Pero haría cualquier cosa para tener otra oportunidad, para hacer las cosas bien. Daniel se detuvo y la miró. ¿Y crees que es suficiente? ¿Que solo el arrepentimiento puede borrarlo todo? Clara, te amaba. Confié en ti. Pero ahora, ni siquiera sé quién eres. No sé si siquiera puedo mirarte sin recordando lo que sucedió. Destruiste más que nuestro matrimonio. Destruiste la persona que yo era. El silencio entre ellos era asfixiante, cada palabra todavía flotaba en el aire como un peso insoportable. Clara intentó dar un paso hacia él, pero Daniel levantó la mano indicándole que se detuviera. No. Necesito tiempo, Clara. Necesito distancia. No puedo quedarme aquí ahora. Salió de la habitación, agarrando una mochila con algo de ropa y sus llaves. Clara lo siguió hasta la puerta, tratando de convencerlo de que se quedara, pero él no miró hacia atrás. Cuando cerró la puerta detrás de él, sintió el aire frío de la noche golpear su rostro, una sensación casi entumecedora. Condujo sin rumbo durante horas, las calles desiertas parecían un reflejo del vacío que sentía por dentro. Mientras tanto, Clara permaneció sentada en la sala, sus lágrimas secándose mientras la culpa y la desesperación se apoderaban de su ser. Sabía que no había excusas que pudieran borrar lo que había hecho, pero también sabía que no podía simplemente darse por vencida.
Necesitaba encontrar una manera de afrontar las consecuencias, de afrontar las decisiones que la llevaron allí. Daniel finalmente detuvo el auto frente a un pequeño hotel. Entró sin prestar mucha atención a su entorno, solo buscando un lugar para pensar. Sentado en la cama de su habitación, con la cabeza entre las manos, comenzó a reevaluar todo lo que sabía. No fue solo la traición emocional o física, fue un duro golpe para su vida profesional, su confianza, su visión del mundo. Se preguntó cómo había dejado que todo llegara a este punto sin darse cuenta. Las palabras de Clara resonaron en su mente, cada detalle de su confesión aumentaba el sentimiento de traición. A la mañana siguiente tomó una decisión. Si Clara tenía razón, si su jefe realmente estaba usando información para hacerle daño, Daniel necesitaba actuar. Sabía que ya no podía confiar en ella, pero también sabía que tenía que protegerse. Regresó a casa, todavía temprano, y encontró a Clara en la cocina, con los ojos hundidos de quien no había dormido. Ella lo miró sorprendida y aprensiva, pero no dijo nada. «Voy a luchar», dijo con voz firme. «No solo por lo que es correcto, sino para asegurarme de que él no tenga la oportunidad de arruinar aún más mi vida. Y tú, Clara, vas a ayudarme. No porque quiera que enmiendes lo que has hecho, sino porque es lo mínimo que puedes hacer ahora». Clara asintió lentamente, sabiendo que era su última oportunidad de demostrar que estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de sus actos. Daniel sabía que estaba lejos de perdonarla, pero en ese momento necesitaba claridad, concentración. El camino por delante sería arduo, pero estaba decidido a recuperar el control de su vida, cueste lo que cueste. Y Clara, consumida por el peso de su culpa, sabía que tendría que afrontar cada paso junto a él, incluso si eso significaba cargar con el peso de sus decisiones por el resto de su vida. La mañana parecía aparecer más lentamente en aquella casa, como si el sol dudara en iluminar un espacio tan lleno de tensión. Daniel estaba sentado en la mesa de la cocina, con un café a medio terminar frente a él, mientras Clara permanecía de pie, apoyada en la encimera, con las manos cruzadas como si intentara anclarse a la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Él apenas la miró. No fue por desinterés o indiferencia, sino porque cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella, un torbellino de recuerdos y emociones contradictorias lo tragaba. Todavía dolía demasiado, todavía parecía imposible procesar todo lo que había sido revelado. Pero sabía que el siguiente paso era inevitable. «Dijiste que sabe mucho sobre mí», comenzó Daniel, con voz seca pero controlada. «¿Qué sabe él exactamente?» «Quiero detalles, Clara. Quiero entender hasta dónde llegó esto, porque eso es lo que determinará lo que haré a continuación». Sus palabras sonaron más a un interrogatorio que a una conversación. Clara cerró los ojos por un momento y respiró hondo antes de responder. Sabía que ya no podía esconderse detrás de verdades a medias. Él conoce los proyectos que lideraste, especialmente ese gran contrato internacional. Utilizó preguntas aparentemente inofensivas para obtener información. Y yo, nunca pensé que lo usaría en tu contra, pero ahora me doy cuenta de que lo planteó como un rompecabezas. Daniel se inclinó hacia adelante y cruzó los brazos sobre la mesa. ¿Y crees que ya ha hecho algo con esta información? ¿Ha puesto algo en práctica? Clara vaciló y su voz tembló mientras respondía. No lo sé, Daniel. Pero conociéndolo como lo conozco ahora, creo que es posible. Es calculador, no hace movimientos en vano. Daniel sacudió la cabeza, sintiendo que la frustración volvía a aumentar. Por supuesto que es posible. Jugó contigo y, por extensión, conmigo. Y ahora, estoy en medio de una bomba de tiempo sin saber cuándo va a explotar. Ese silencio incómodo regresó, pesado como siempre. Clara quería decir más, quería encontrar palabras que demostraran que estaba ahí para ayudar, que quería arreglar lo que pudiera. Pero la presencia de Daniel, tan seria, tan distinta del hombre que conocía, la dejó a la deriva. A él, por el contrario, le costó mantenerse concentrado. Sabía que no podía perderse en discusiones emocionales en ese momento, que necesitaba ser estratégico. Aún así, era difícil ignorar el peso de lo que representaba en su vida. A lo largo del día, Daniel empezó a hacer un plan. Sabía que enfrentarse directamente al jefe de Clara sería inútil sin pruebas concretas.
Necesitaba algo que respaldara su posición, algo que pudiera neutralizar cualquier intento de ataque contra él. Se sentía agotado solo de pensar en todas las posibilidades, pero no tenía otra opción. Clara, al darse cuenta de que Daniel no la incluiría en los detalles, decidió actuar por su cuenta. Sabía que era arriesgado, pero sentía que se lo debía a él. No se trataba solo de salvar el matrimonio o reparar la confianza perdida, se trataba de hacer lo correcto después de tomar tantas decisiones equivocadas. Mientras Daniel pasaba horas al teléfono, hablando con contactos de confianza e intentando identificar posibles lagunas, Clara decidió enfrentarse a su jefe. Sabía que él negaría cualquier acusación, pero quería que supiera que ya no estaba bajo su control. Al entrar a la oficina, sintió que su mirada la recorría, como si estuviera midiendo lo que sabía y hasta dónde podía llegar. Necesitamos hablar, dijo con voz firme, pero su corazón latía rápido. Él sonrió, esa sonrisa calculada que ella había aprendido a odiar. Por supuesto, Clara. Siempre tenemos tiempo para ti. El enfrentamiento fue tenso. Ella lo puso todo sobre la mesa, cada manipulación, cada amenaza velada que él había hecho a lo largo de los meses. Escuchó con calma, sin negar, sin confirmar. Estás siendo melodramática, dijo finalmente, con una calma que solo intensificó su ira. Crees que sabes jugar, Clara, pero no tienes idea de cómo funciona realmente el juego. Y si fueras inteligente, sabrías que lo mejor para ti es dejar las cosas como están. Eso fue suficiente para que Clara entendiera que no solo estaba dispuesto a continuar, sino que se sentía intocable. Ella salió de allí decidida a encontrar otra forma de acabar con él. Cuando regresó a casa, encontró a Daniel todavía en medio de sus investigaciones. Él la miró brevemente, pero no le preguntó dónde había estado. Tal vez ya lo sabía, o tal vez simplemente no le importó en ese momento. Ella se sentó en el sofá, mirándolo mientras hablaba por teléfono, su expresión seria, cada uno de sus movimientos cargaba la tensión de lo que estaba por venir. Clara quería ofrecer algo más, pero sabía que cualquier intento podría verse como una intrusión. Finalmente, Daniel colgó el teléfono y la miró. Tengo un plan, dijo, su voz aún más fría que antes. Pero para que esto funcione, necesito saber si estás dispuesto a hacer tu parte. Y cuando digo haz tu parte, me refiero a comprometerte realmente, porque cualquier desliz y todo esto se van por el desagüe. Clara asintió, sin dudarlo. Haré lo que sea necesario, Daniel. Solo necesitas decirme qué hacer. Él la observó durante un largo momento, como si intentara decidir si podía volver a confiar en ella. Muy bien, dijo finalmente. Pero sepan que si esto falla, no quedará nada entre nosotros más que ruinas. El plan consistía en que Clara actuara como señuelo, grabara conversaciones con su jefe e intentara obtener pruebas concretas de sus intenciones y acciones. Era un riesgo enorme, pero sabía que era necesario. Daniel trabajó detrás de escena, coordinando los siguientes pasos y asegurándose de que, cuando fuera el momento adecuado, todo estuviera alineado. Era un juego peligroso, pero estaba decidido a salir victorioso. Los días siguientes fueron una prueba de nervios. Clara volvió al trabajo, fingiendo normalidad mientras intentaba sonsacarle información a su jefe sin levantar sospechas. Daniel, en cambio, monitoreaba todo desde la distancia, con la ayuda de un amigo de confianza que tenía experiencia en situaciones delicadas como esa. Fue un baile cuidadoso y ambos sabían que cualquier paso en falso podía ser desastroso. Al final de una semana agotadora, Clara consiguió lo que necesitaba. Una grabación donde su jefe admitió no solo sus intenciones de dañar a Daniel, sino también otras prácticas poco éticas que podrían destruirlo si salieran a la luz. Cuando le entregó a Daniel la evidencia, vio algo en sus ojos que no había visto en semanas, un rayo de alivio, tal vez incluso esperanza. Pero él todavía era cauteloso. Esto es un comienzo, dijo, analizando el material. Pero no basta con poner fin a esto para siempre. Aún tenemos que hacer más. Clara sabía que el camino por recorrer aún sería largo. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba dando pasos en la dirección correcta. Y Daniel, aunque todavía cargaba con el peso de la traición, empezó a ver una posibilidad de reconstruir no solo su vida, sino quizás, con el tiempo, incluso algo entre ellos. Lo que quedaba ahora era afrontar el último y más difícil obstáculo,
exponer la verdad de una manera que nadie pudiera negar. Y para ello necesitarían toda la fuerza y el coraje que les quedaba. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre la cuerda floja, cada día presentaba un nuevo desafío y aumentaba de peso. Daniel estaba decidido a completar el plan que había ideado, pero la tensión era casi insoportable. Sabía que Clara se había puesto en riesgo al grabar las conversaciones con su jefe, pero aún así no podía dejar de lado su dolor y desconfianza. Estaba concentrado en una cosa, asegurarse de que el hombre que intentó destruir su vida enfrentara las consecuencias de sus acciones. La traición de Clara era un capítulo que todavía no podía cerrar, pero por ahora, su energía estaba centrada en garantizar que se hiciera justicia. Las pruebas reunidas por Clara fueron devastadoras. Su jefe no solo había utilizado información confidencial para intentar sabotear la carrera de Daniel, sino que también estuvo involucrado en una serie de irregularidades dentro de la empresa, incluido fraude financiero y manipulación de contratos. Daniel sabía que, con el material adecuado y el apoyo legal adecuado, podría acabar con él de una vez por todas. Pero no quería actuar impulsivamente. Necesitaría aliados, estrategia y una ejecución impecable. Con la ayuda de un amigo abogado, Daniel presentó las pruebas ante la junta directiva de la empresa donde trabajaba Clara. La reacción fue explosiva. El jefe, que siempre había mantenido una postura intocable, fue confrontado en una reunión de emergencia. Inicialmente intentó negarlo, ridiculizando las acusaciones, pero cuando se reprodujeron las grabaciones y se presentaron los documentos, su fachada comenzó a desmoronarse. La expresión de arrogancia dio paso al pánico. Intentó argumentar, sugiriendo que todo era un montaje, pero la evidencia era incontrovertible. Su carrera, cuidadosamente construida sobre la manipulación y el control, comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Clara estuvo presente en la reunión, con el corazón acelerado mientras observaba al hombre que la había manipulado intentar aferrarse a cualquier resto de poder. No sintió alivio ni satisfacción, solo vacío. Sabía que estaba presenciando el final de algo grande, pero también sabía que todavía tenía mis propios demonios con los que lidiar. Cuando terminó la reunión y escoltaron a su jefe fuera del edificio, sintió una mezcla de triunfo y desesperación. Fue un cierre, pero no el final. Daniel, a su vez, observaba todo desde fuera. No quise estar presente en la reunión, prefiriendo darle a Clara el espacio necesario para afrontar sola esa situación. La encontró más tarde, fuera del edificio. Estaba visiblemente conmocionada, pero había una firmeza en su expresión que él no había visto en mucho tiempo. «Ha terminado», dijo, en voz baja pero con una determinación que no había mostrado antes. Daniel asintió pero no respondió. Había algo en el que Clara no podía descifrar, una barrera que temía que nunca se rompería. En los días siguientes, la caída del jefe se hizo pública. Los medios de comunicación informaron sobre el escándalo y no solo se enfrentó a la pérdida de su cargo, sino también a un proceso judicial que podría derivar en sanciones severas. La empresa, tratando de reparar su imagen, actuó rápidamente para reestructurar su liderazgo y garantizar que prácticas como estas nunca más fueran toleradas. Clara permaneció en la empresa, pero su puesto ahora era delicado. Aunque había contribuido decisivamente a exponer los crímenes, sabía que muchos todavía la veían con sospecha. Decidió que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de ese entorno que ahora guardaba tantos recuerdos dolorosos. Daniel, por otro lado, sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Pero el vacío dejado por la traición todavía era aplastante. No sabía si podría perdonar a Clara, si era posible reconstruir algo después de todo lo sucedido. Tuvieron muchas conversaciones durante las semanas siguientes, pero ninguna pareció traer una solución clara. Clara se aseguró de dejar claro que estaba dispuesta a luchar por ellos, pero también sabía que no podía obligarlo a hacer nada. Si decides que ya no puedes mirarme sin recordar lo que pasó, lo entenderé, dijo en una de sus últimas conversaciones. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, nunca dejaré de lamentar haber destruido lo que teníamos. Daniel escuchó esas palabras, pero no respondió de inmediato. Sabía que no podía tomar una decisión impulsiva, que necesitaba tiempo para entender lo que realmente quería. Durante este periodo, comenzó a dedicarse más tiempo a sí mismo, retomando pasatiempos que había dejado de lado y reconectándose con amigos que no había visto en años. Poco a poco, se dio cuenta de que había vida más allá del dolor,
que era posible volver a encontrar un propósito, aunque de una manera diferente a la que imaginaba. Clara, a su vez, también empezó a rehacer su vida. Decidió cambiar de trabajo, buscando algo que la desafiara, pero que también le diera un sentido de propósito. Aunque todavía amaba a Daniel, sabía que necesitaba encontrar su propia fuerza, algo que no dependiera únicamente de él. Las noches solitarias fueron difíciles, pero también fueron momentos de profunda reflexión. Comenzó a comprender no solo los errores que había cometido, sino también las decisiones que la llevaron a ese punto. La distancia entre ellos acabó convirtiéndose en una forma de curación. Aunque ya no estaban juntos como antes, sus conversaciones se volvieron menos tensas y más honestas. Ambos sabían que el futuro era incierto, pero estaban empezando a aceptar que, sin importar lo que sucediera, primero debían encontrar la paz consigo mismos. Meses después, Daniel conoció a alguien que trajo nueva luz a su vida. No fue algo inmediato ni abrumador, sino un sentimiento que creció con el tiempo, dándole la esperanza de que era posible volver a amar. Clara se enteró y, aunque le dolía el corazón, sintió que era lo mejor para él. También encontró un nuevo comienzo, no en una relación, sino en una vida que construyó basándose en sus propias decisiones, aprendiendo a valorar la libertad que alguna vez le pareció abrumadora. Sus historias siguieron caminos diferentes, pero cada uno encontró su propia forma de redención. El jefe, por otro lado, enfrentó todo el peso de sus decisiones y vio cómo su carrera y su reputación se disolvían como humo. Al final, las consecuencias alcanzaron a todos, cada uno a su manera. Y aunque el pasado no se pudo borrar, tanto Daniel como Clara aprendieron que el verdadero perdón comienza dentro de uno mismo. Si has llegado hasta aquí, queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios, ya que es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, hacer trampa nunca está justificado. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.